Señoras y señores y todos los que están, los peregrinos de las ondas, los que están en su lugar de trabajo, hay mucha audiencia que nos sigue por medio de la página web, saben ustedes, www.derigor.onapau.cat. C-A-T es el abreviativo de Cataluña. onapau.cat. Ahí nos pueden escuchar. Si ustedes dicen, oye, que no me llega la emisora por Dinami Radio, Radio Televisión Vida, por otros tantos, por Radio Encuentro y tantas emisoras que redes, Onapau Cataluña, a las ciudades donde llegamos, que no me llega a un determinado lugar, pues oiga, usted sabe que a través de le estoy diciendo en catalán, en castellano, .onapau, es una palabra catalán, pero Onapau seguido, sin H, por cierto, onapau.cat. Ahí nos puede escuchar en estéreo perfectamente todo el día y lo tiene entre sus favoritos y tiene el tren de la vida. Por supuesto, toda la emisora que tenemos en marcha 24 horas aquí en Onapau, Onda Paz. Y cómo no, pues ustedes tienen muchas emisoras en muchas ciudades y muy buenas emisoras de radio como Dinamis, Radio Televisión Vida, Solidaria, Radio Solidaria y también Radio Encuentro y muchas emisoras locales que hay también. Y como no, Onapau Cataluña, que está en la xarxa de comunicadores y muchas emisoras amigas. Tengo aquí conmigo a un buen amigo de esta casa, un amigo personal, entrañable, pero también un buen amigo de esta casa. Y les digo de esta casa porque fue uno de los impulsores, ahí en la sombra, como se dice, pero fue uno de los que me ayudaron a que este proyecto de radio se convirtiera en realidad. Y es Francisco Javier Pérez, es presidente de la ONG Vida y Libertad, operativa en Latinoamérica fundamentalmente y con acciones misioneras para la infancia en riesgo en diferentes países. Pero hoy lo tenemos aquí. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Julio. Siempre es un placer compartir este espacio radiofónico lleno de experiencias, vivencias y que siempre nos ponen en contacto con todas las personas que nos sintonizan, nos escuchan y están aquí con nosotros compartiendo el caminar radiofónico. Claro, fíjate, ahora nos ponemos un poco nostálgicos. Antes de hablar, tenemos cosas que hablar, salvemos a los niños del mundo, porque tú eres... Hemos hablado de ellos, sí. En la previa estábamos hablando, tú eres un apasionado de esto, por eso ese corazón que Dios te dio para ayudar a la infancia en riesgo, que de hecho se ha materializado. Fíjate, el domingo conocí a un chico que es casado de la Casa Hogar de Medellín, que ya ha venido a trabajar aquí. Estuve en la iglesia Betania de Esplugas y con Marisé y tal, no me acuerdo de su nombre, y qué alegría. Y luego hablaba con ellos de los otros chicos, sí. Y digo, ¿qué de niños que están semihuérfanos o algunos con madres, familias monoparentales, madres que no pueden sacar adelante a sus criaturas, que los trajeron a la casa hogar, niños que estaban al borde de la muerte, y esos niños de hace 20 y tantos años, casi 30, esos niños se han convertido en hombres, en mujeres, muchísimos de ellos, porque otros a lo mejor pues ya cambiaron de rumbo, pero la inmensa mayoría se han casado, muchos, algunos tienen oficios muy relevantes, otros incluso son pastores o servidores en sus iglesias. O sea, sí, eso da satisfacción, ¿verdad? Ciertamente, porque una de las cuestiones relevantes en el escenario cristiano es invertir el mismo en la construcción de escenarios vitales de vidas que han perdido muchos aspectos de la misma. La infancia es una de las vertientes donde se da cita a la pobreza, el hambre, todos los círculos sexuales de una u otra dirección, redes, incluso hay venta de órganos organizada. Caramba, ¿ves? Es decir, bárbaro que esto. cualquier expresión perversa encuentra en este escenario infantil, más el que vive en la marginación, la pobreza, en situación de riesgo, encuentra personas que los secuestran,
los tratan, incluso los matan. Nosotros, desgraciadamente, hemos vivido este tipo de experiencia en niños que estaban entre nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Y además con otro efecto añadido, desgraciado, por cierto, que es la guerrilla también, que irrumpió en algún momento en la propia casa. Sí, Es decir, la guerrilla la colombiana. Ciertamente, y tuvimos experiencias añadidas también con la delincuencia colombiana, ¿no? Armada, etcétera, etcétera. Es decir, es un frente lleno de riesgos, pero que ¿quién tiene la antorcha para iluminarla? Pues lo tienen las ONGs, lo tienen los gobiernos, pero hete aquí que los creyentes, los cristianos, también la tenemos. Claro, y la responsabilidad, ¿no? Indudablemente. Moral, sí, ética, y pienso que nos corresponde pues entrar en este territorio, como en nuestro caso, con proyectos articulados durante décadas, donde han pasado miles de menores y son objetos de un trato pertinentísimo en todas las vertientes. Sí, oye, a propósito, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, quiero decir, es de muy mala educación el presidente Pietro, el actual presidente de Colombia. Colombia es un país que amamos mucho desde España y todos los países hermanos latinoamericanos, por supuesto, pero Colombia está muy en nuestro corazón. Pero el presidente Pietro, ¿qué falta? Igual que el presidente impresentable, lo tengo que decir, mexicano, ese despecho a estas alturas de la vida, más de 500 años después, donde se han hecho desagravios y todo tipo de cosas que hablen de esto es como hablar del bambú. Y aparte, Sí. y esa torpeza política, o esta gente está desfasada, no sabe bien dónde está ni en qué mundo vivimos, o es una falta de ética. Es como si vamos a Colombia y, por ejemplo, 100 años de soledad, que es una novela sensacional, que la primera que leí de Gabriel García Márquez, que habla de las dos almas de Colombia, ¿no? De los conservadores y los liberales, y se parece mucho a España en muchos aspectos, ¿no? Y yo empezar a decir, yo qué sé, a hacer elucubraciones y a casi como a maldecir no, hombre, eso no está bien. Primero, que no es correcto. Y entonces, no sé si te has dado cuenta que sus declaraciones, 2 días antes de venir en la visita oficial, con toda la pareja, empezó a hablar de los tropelías de España, de no sé qué, de la falta de libertades, de histórica, del reinado. Dios. A propósito de Colombia, ¿no? Sí, yo por mi experiencia personal no desconocía, sé que está aquí en España, pero desconocía esta circunstancia que me señalas. Pero nosotros, como entidad trabajando en varios países, nos hemos encontrado que nos han expresado este tipo de cuestiones de rechazo. libremente, ampliamente. Y recuerdo una concretamente en un país determinado que nos decían a nosotros, españoles, pues que cuándo íbamos a devolver el oro que nos habíamos llevado. Y yo difícilmente podía devolver algunos euros, ¿no? Pero... ¿Sabes? El otro día, justamente venía entre esta absurda discusión, hablo del presidente mexicano también, que este también es un incontinente verbal en todo este tipo, que ha hecho varias declaraciones despreciativas hacia España, reiteradamente. Se ha encontrado un galeón español, haré memoria del nombre, y que tiene un fortunón dentro. Y claro, ahora no saben para quién será, si tiene que ser para Colombia, está en las áreas, en las aguas de Colombia, si tiene que ser repartido con España y Colombia, si haya ido otra trifulca. Bueno, depende si ha sido en aguas colombianas, aguas territoriales, etcétera, porque los distintos países regulan jurídicamente esta cuestión de diferente manera. Tú en España, si te encuentras un galeón al lado de una playa, y tienes que darlo todo al Estado. Pero en Estados Unidos hay profesionales que se dedican a localizar este tipo de escenarios y canalizan todos sus bienes de forma personal y privada. Entonces, no sé en este aspecto cómo lo tiene regulado jurídicamente el país colombiano. Pero te voy a decir algo muy curioso. Entre los asesores de este presidente
Perdón, Sí. me he equivocado, el nombre es Gustavo Petro, Gustavo Petro, el sí. presidente de Colombia. Sí. Sí. Este presidente, gente de relieve dentro de su dinámica política, hay españoles. Bueno, es que los españoles no estamos Sí. exentos de torpezas tampoco, ¿eh? Entonces, incluso él agradecía la presencia de estos asesores de su equipo porque consideraba que su mirada, sus aportaciones habían sido de gran importancia en el hecho de que saliera como presidente del país colombiano, que hemos citado, teniendo en cuenta que es un hombre que se mueve en las izquierdas. Bueno, fue guerrillero él también, ¿eh? Sí. Sé que- Se mueve en las izquierdas en un país que las izquierdas no, como las entendemos, no están muy articuladas, ¿no? Es decir, fue una sorpresa, nadie esperaba porque normalmente pertenecen a otra mirada política los presidentes de este país. Bueno, mira, son las expresiones que a veces no están presididas por, Por la prudencia. por el acierto. Por ¿no? la prudencia, El acierto. sí. La prudencia política es Si importante. vienes a España, pues Claro, mejor no tender la insultes mano. Oye, que la fiesta de ayer, que con todos los honores, como que se ve pocas veces al más alto nivel, y está muy bien, ¿eh? Además, le Sí. recibe un buen rey que tenemos en este momento, un gran rey como es Felipe VI. Claro que su padre nos ha dejado un regusto muy, muy negativo al final, aunque fue el hombre de la transición importante. Pero el rey, y luego todo, el gobierno en cuestión, le dan todos los honores que se merece un jefe de Estado. En este caso, el presidente de Colombia es también el jefe de Estado. Concurren esas dos circunstancias en la misma persona, pero quiere decir que hay que tener esa ética de saber dónde estar y qué hablar y qué no decir. No puedes empezar a reprochar o a insultar a un país supuestamente amigo. A veces el propósito no está acorde con la realización de ese propósito. A lo mejor quería traer reflexión sobre el tema y lo expresó, metió la pata. de esta manera, ¿no? Yo recuerdo hace años me pidieron la responsabilidad de organizar un acto en el Día de Colombia, aquí en Barcelona. Y recuerdo que el patriotismo era un grupo amplio, numeroso, de policías colombianos de todos los cargos. Había altos mandos y complementos, ¿no? Y recuerdo que ese día, para el universo colombiano, la población del país, es un día magnífico, tiene el acento familiar, patriótico, etcétera. Y recuerdo cuando se hizo la bandera, el concepto del honor, del sentido de patria que la misma encierra, se les ve reflejados en las caras. Y recuerdo este hecho, ¿no? Como siendo de diferentes profesiones de fe, que las había, de acentos políticos, este elemento de la bandera expresada en un acto público, se reflejaba claramente de una manera muy positiva. A veces no estás acertado en la medida que debieras. Claro. Bueno, ya hay que no podemos ir más allá, pero quiero decir siempre, en cualquier caso, si hubiera sido a la inversa, lo diría de la misma manera. Imagínate que el presidente del gobierno español dice una tontería, una cosa desafortunada respecto al país que va a visitar, como hizo Zapatero en Estados Unidos cuando visitó Estados Unidos, ¿no? En una ocasión, la mala educación esto es un torpe. O cuando se va a la conferencia de presidentes iberoamericanos, como el líder de la oposición. Yo creo que ahí no calculó bien Feijóo, porque evidentemente si él llega a ser presidente, que es muy probable, del gobierno, tienes que hablar con todo el mundo. Y tienes que tener ese talante, saber, hombre, evidentemente no te vas a rendir a sus pies, pero tienes que hablar con los chinos, tienes que hablar con los coreanos de la otra parte, tienes que hablar con los que son más difíciles de hablar y de llegar a acuerdos, ¿no? Y la política requiere ese talante, ese taraná de tolerancia, de inteligencia política que falta hace, y también de saber estar, ¿no? Eso es. Bueno, dejemos esto de lado porque
Me estaba acordando de Sí. que tú claro, tú te jubilaste hace poco, tú has sido funcionario en la Guardia Urbana de la ciudad, una de las ciudades más grandes de Cataluña, Hospitalet. Te encargabas de los servicios, de los servicios de la Guardia Urbana y, y, y recuerdo que, bueno, alguno de los alcaldes con los que estás llevado muy bien, incluso con la Marín, que es la que parece que tienen opciones para ser reelegida, por lo que sé, las estimaciones. El caso es que tuviste intervenciones, y tú no lo dirías, pero yo lo digo, muy importantes. También creaste una brigada nueva de actuación sobre temas drogas y seguimientos que no existía. En fin, has hecho muchas cosas en todo el tiempo. Te han dado varias medallas de méritos diferentes, que eso no lo sabe la gente, pero yo he estado en algunas de ellas, honrando tu persona y tal. Eso habla muy bien de tu trayectoria. Pero lo curioso es que también pudiste llegar a acuerdos para, creo recordar, para que, por ejemplo, Hospitalet y Medellín se hermanaran o tuvieran como connivencias a través de la ONG Vida y Libertad, de la que tú presides, ¿verdad? Sí, era alcalde el señor Celestino Corbacho. Corbacho, que luego fue ministro, sí. En efecto, y sí, se articuló esa iniciativa por medio de una acción política que él adoptó a propuesta mía y fue con San Pedro Sula. Con San Pedro Sula, San Pedro donde Sula. está la otra casa hogar. Sí, la que tenemos vigente. Entonces recuerdo que sí cuando visita una persona de relieve la ciudad, hay una tipología de premios o de recuerdos que se entregan. Pues una de estas, yo viajé y recuerdo, me parece que entonces era presidenta porque había fallecido el presidente de un accidente aéreo, el de Honduras. No recuerdo. O alcaldesa de San Pedro Sula. Pero sí, hubo una iniciativa de esta índole. Sí, sí. También recuerdo que también me moví activamente para que hubiera una recepción del universo evangélico y que ya con Ignacio Pujana, el primer presidente democrático que tuvo la ciudad, ya convocó a todos los líderes evangélicos de la ciudad. Y ahora con Nuria Marín, pues parece ser que se articula recientemente ha habido iniciativa. un encuentro con todos los pastores. Por tanto, también ha habido una proximidad relacional con nuestro universo, ¿no? Sí. Bueno, y ahora que es tiempo de elecciones, a propósito de eso, mira, sí. tenemos varias, también nosotros tenemos también diferentes roles, desde el Consell Evangeli de Cataluña y también las fraternidades, la Confraternidad de Ministros del Evangelio de Cataluña y otras organizaciones. Tenemos encuentros con los diferentes representantes, los más destacados de los partidos más destacados, desde Trías, Ernest Maragall, Sirera, también del PP Collboni, los más destacados, para que nos cuenten sus propuestas y que nosotros les vamos a explicar las nuestras también. A propósito de los evangélicos en la ciudad, que tenemos pendientes todavía cosas que no se han resuelto bien del todo en cuanto a reivindicaciones. Claro que sí. El hecho de convivir trae consigo el hecho también de compartir. Es decir, en el escenario geográfico de una ciudad o de un territorio, pues viven personas con diferentes miradas respecto al mismo tema. Y esto se tiene que articular por medio de la convivencia. Uh-huh. Entonces, convivir, compartir tiempo y espacio con representantes políticos, esto a ellos les permite conocernos mejor, más ampliamente, tener una valoración personal y directa de nuestra realidad, y a nosotros también nos permite transmitirle una imagen más fiel a esta realidad y compartir y crear espacios donde podamos entendernos, donde podamos dialogar. Eso desemboca en que podemos construir. Y esto es importante para todos. Sí. Bueno, claro, esta reflexión que tú haces es también muy apropiada. Tú te has relacionado y todavía te relacionas con cargos diferentes y has conocido también muchas sensibilidades políticas de primer nivel. Bueno, el tema, porque por ejemplo, claro, los cristianos en la vida pública, ahora por ejemplo este verano hay un curso, porque ahora está emergiendo una generación de algunos, sobre todo jóvenes, que quieren, ya están algunos recalando en la vida pública en diferentes niveles, en la administración,
pero está claro, y antes parece que unos años atrás, recuerdo hace 50 años, parecía que era un pecado meterse en la... Pero no habíamos Que, leído bien a Daniel ni a sí, José, como los habíamos sí, malinterpretado, ¿no? sí. Todo tiene etapas. Pienso que es bueno que tengamos a veces miradas extrovertidas que nos permitan ver espacios de comunicación y de convivencia que beneficia a todos. No debemos ni queremos nadie, ningún colectivo vivir en conflicto. Alguno puede ser que sí, ¿no? Pero no es la norma Claro. constructiva y Somos positiva. amantes de la paz. Y tenemos que buscar un orden, un equilibrio, porque, bueno, y los políticos exactamente igual, Sí, ciertamente. Entonces, el hecho de compartir espacios, ellos pueden acudir a nuestra iglesia. Yo recuerdo estar Jordi Pujol en la iglesia de Gallolá, en San Familia, y hacer un análisis reflexivo sobre nuestra realidad muy constructivo, porque a veces las personas que no son de esa realidad, como tienen otra aproximación, otra mirada, aportan sesgos que nosotros a lo mejor no los vemos. claro, claro. Y recuerdo en aquella ocasión concreto que el señor Jordi Pujol nos tiró un poquito de la orejilla. Bueno, es Así que Jordi Pujol fue todo un personaje, sí, a excepción de los manejos económicos, malversaciones y todas las historias, que nos defraudaron a todos. Yo creo que nos dejaron a todos planchados, pero su gestión política fue brillante. sí, Durante el tiempo, el mejor aparte tiempo. él tuvo una formación religiosa en el Colegio Protestante de Barcelona. Entonces ya tenía una aproximación afectiva de una entidad y fue de las primeras autoridades que tuvo un grado de apertura a nuestro medio, que entonces era pequeño, muy chiquitito Sí, sí, en cuanto a número, en cuanto a comunidades. sí. Y él pues no dudó en aceptar aquella invitación y en participar en otros escenarios, ejerciendo su función de molt honorable, ¿no? Sí. Del Parlamento de Cataluña. No, cuidado, Jordi Pujol en Cataluña eh, abrió posibilidades para los evangélicos como nadie. Sí, De hecho, el sí. primer Consell Evangélic de Cataluña con estatus fue el de este. A la luz de este se fueron generando los demás en las otras comunidades. Y otra cosa, los acuerdos marcos en cosas que son de rigor, de cursos de voluntariado, de formación, de atención pastoral, hospitalaria, penitenciaria, todo eso. Quiero decir, todos estos capítulos se fueron abriendo por la gestión inicial de Jordi Pujol. Y luego los gobiernos, digamos, alternativos, sean de un signo u otro, han mantenido el compromiso. Y el Consejo Evangélico debe su realidad en gran medida a su apertura de miras, en un contexto sociológicamente hablando donde el universo evangélico no tenía una presencia muy pronunciada, ¿no? Entonces son personas que han sido importantes en diferentes andaduras. Sí, hay que, ya que estamos hablando aquí de recuerdos de personas y momentos importantes, tenemos a Guillén Correa, que ha sido un hombre también que muy dotado, un periodista también a la vez, presidente de Iniciativas Solidarias y el secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña desde hace unos años. Pero es un hombre que el pabellón evangélico lo ha exhibido muy en alto, lo ha trabajado, ha hablado con todo el mundo que ha hecho falta y más. Sí. Y entonces quiere decir, y juntamente en aquel tiempo todo convergía en una serie de circunstancias y de personajes, como Guillén Correa, que todavía es el secretario general, y Jordi Pujol en sus mejores tiempos, incluso políticamente hablando. Para que después, pues, nos ha pasado como con el rey emérito, que ha sido el rey de mérito, y luego el presidente, lamentablemente, Pujol, tan querido tantos años, para muchos ha sido el presidente de mérito también. ¿Entiendes? Bueno, la verdad es que las realidades se construyen con las conductas de las personas. Sí. Entonces, en estos dos casos concretos, desde nuestro medio evangélico, Guillén Correa ha observado un liderazgo muy pronunciado sobre esta vertiente. Ha sido un representante que ha dado rostro
Sí. al mundo evangélico ante el segmento político. Lo ha visibilizado Sí. mucho. Yo recuerdo que un político determinado de otro signo político me decía que cuando veían a Guillén por el Parlamento, por aquí, por allá, me decía, mira, aquí está, ya está aquí Guillén. Sí, sí, Es sí, decir, sí, que sí, había una relación sí, sí. pronunciada, construida Sí. durante mucho tiempo y con una actitud por parte de Guillén siempre constructiva y dialogante. Pero luego para otro segmento, el político, también lleno de Sí. apertura para dar espacio y significado a un colectivo de fe que evidentemente lo desea y lo demanda. Recuerdo a Jordi Pujol cuando hacíamos el 25 aniversario, hemos estado en muchos acontecimientos con él y él con nosotros. Dio un discurso, porque él es católico, al menos de confesionalidad. Sí, dio bueno, yo diría que tiene un híbrido. dio un híbrido, discurso ¿no? Sí. sobre la resurrección de Jesucristo. Y cuando acabó, al señor Pujol, Sí. muchas gracias, hablando en catalán, y le dije, el domingo, si usted pudiera, me gustaría que viniera. Yo soy pentecostal. Digo, y usted parecía más pentecostal que yo aquí. Hablando de la... Digo, le invito a mi iglesia. Eso hace años, ¿eh? Y que cuidado, bueno, luego, claro, todas estas cosas son penosas, Sí. ¿no? Lamentables. Pero bueno, borrón y cuenta nueva en cuanto a eso. Hay que pasar de etapas. ¿Cómo a veces nos decepcionan las personas, eh? Sí, lo que ocurre, ya que ha surgido la figura pues de Guillén Correa, una persona que conocemos Bueno, no, gracias a Dios, Guillén con es un hombre proximidad, es un hombre íntegro. estamos hablando de una persona que en cierta medida ha sido fundamental en multitud de aspectos que ahora son una realidad cotidiana, Sí, ¿no? sí. Pero me venía a la mente otros que también han tenido situaciones complejas, pero que han sido importantes para nuestro medio, el evangélico, ¿no? Sí, sí, Y bueno, me estaba acordando de Peret. Sí, bueno, el periodo que estuvo vinculado a la Iglesia Tuvo evangélica. un periodo dilatado, Sí, tuvo una conversión, vamos a decir, muy singular, y a partir de ahí comenzó una andadura de plena involucración. Con la recién campaña que tú y yo estábamos involucrados. Yo era, en aquel momento, era el representante de la iglesia, la única iglesia carismática, no pentecostal, de Barcelona, que se llamaba Betel, que habíamos vivido un proceso de renovación. Sí. Y estaba también Dan Smith, un hombre inolvidable, como por primera vez un pentecostal de pro y algunos más, que nunca habíamos hecho una campaña unitaria. Era la primera vez a iniciativa de Roberto Beler, fue uno de los propulsores o impulsores de esto, y a partir de aquella campaña, Ara Jesucrist, y Guillén también estaba incluido en el equipo, y un servidor en el equipo organizador. Esa campaña fue inolvidable con Alberto Motesi, impactante, en las Reales Atarazanas de Barcelona. Y allí estaba Peret. Peret representaba a Filadelfia en ese momento. Y el impacto no solamente presencial, visibilizar los medios que se hicieron, sino la cantidad de personas que llegaron a conocer esas noches, que tomaron la decisión. Porque yo tengo gente en las iglesias de nuestra federación y otros amigos que se convirtieron en esa campaña. Ya son mayorcitos, ¿eh? Sí, ha transcurrido ya alguna década. Y ahí estaba Peret, y los primeros años fueron muy bonitos, sí. No, y más personas porque... Ahora tenemos al Sicus Carbonell, que es Sí. el heredero de la rumba catalana, un creyente de pro, pero además un artistazo. Bueno, había otros... El Gato Pérez, claro, en su tiempo. Sí, había otros. Lo que ocurre que cuando Que también una murió. persona, como es el caso de Peret u otras, que tiene una presencia social, la mirada social cuando abrazan una fe se transmite a la misma. Claro. Entonces eso le da un nuevo impulso porque personas se interesan. Ay, ¿esto qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué consideran? ¿Qué creen? Etcétera, ¿no? Entonces esto ocurrió en la iglesia de Filadelfia pentecostal. Sí. Creció enormemente bajo el influjo de Peret, Sí, que dinamizó, creció, etcétera. Entonces va pasando el tiempo y muchas personas de este calado pasan por nuestro medio, ¿no? Sí. Y es bueno recordarlas a veces, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Hoy me han traído el último libro de Jaime Fernández Garrido, Detrás de cada puerta, de Editorial CLI, y por eso lo tengo aquí encima de la mesa. Un libro magnífico. Pero habla porque tú eres un lector de libros.
tal. Sí. Que estás leyendo, te digo, estás leyendo un libro que yo ya he leído años recuérdanos. Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Caramba, El fallecido, sí, el sí. autor, él fue un psiquiatra que sufrió en el campo de Auschwitz todo lo que encerraba él mismo, ¿no? Y es realmente, él no expresa, al menos no me consta, ninguna condición de fe articulada, pero son libros que hay que leerlos porque hablan de la naturaleza humana por alguien que no solo tiene autoridad académica, sino vivencial. Hablando de los salvar a los niños del mundo, la hambruna en el mundo todavía, digamos los objetivos del milenio de la ONU han ido para atrás, no han ido entre la pandemia, entre los conflictos humanos que se han multiplicado y luego ahora la guerra de Ucrania, incluso con el grano de Ucrania, todo esto que se ha visto obstaculizado, ¿no? Que en parte ahora se ha reactivado de nuevo. Y tantas cosas, las hambrunas todavía están en muchas partes del mundo deprimido económicamente, los continentes más deprimidos económicamente hablando, y hay muchas necesidades, los niños de la guerra, los niños huérfanos en Ucrania mismo y ahora pues en Rusia no tanto porque ellos no están siendo atacados, ellos han sido los atacantes. Bueno, un sinfín de dramas humanos, pero en el primer mundo, que decimos no, quizá la hambruna, pues hay alguna que otra bolsa de pobreza, pero siempre se puede salir al paso porque aquí hay recursos para dar y regalar. Gracias a Dios, decimos, estamos en el continente más estable de momento del planeta, económica y políticamente hablando, aunque se ciernen nubarrones para el mundo entero sobre los horizontes. Pero, por ejemplo, uno de los males que aquejan, sobre todo, que asedian mucho a la población infantil es la pedofilia, Javier. ¿Qué redes impresionantes, organizadas? Esto es una plaga. ¿Cómo es posible esto? Tú desde tu responsabilidad en la policía te encontrabas con esto, tendríais que intervenir muchas veces también directamente, aún como guardia urbana, ¿verdad? Ciertamente no era el escenario más habitual por las competencias policiales que cada colectivo tiene asignadas, sí. Pero en el tejido social de las ciudades todas las policías tratan con las trastiendas, no solo con los escaparates, ¿no? Y las trastiendas de las ciudades encierran este tipo de lacras mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y bueno, tráfico de menores para emplearlos en escenarios sexuales o para extraerles órganos. Wow. Y revenderlos posteriormente en lugares donde hay un mercado articulado o emplearlos en otro tipo de escenarios de una crueldad inusitada. No solo han existido, sino que permanecen con un gran vigor extremadamente diabólico, ¿no? Entonces es por eso que es necesario que la conciencia de que esta realidad existe en estas expresiones y muchas más, que está vigente y viva y que necesita para hacerle frente a la implicación de las personas y las instituciones. Eso tendría que ser también pues una convicción de fe, ¿no? Emplearte en escenarios donde puedas articular esta fe ayudando activamente a personas a salir de realidades de esta índole. Fíjate, la pornografía infantil, cuidado que estas redes están manejando, ¿no? Mediante engaños, sutilezas o a veces porque están en un estado tan paupérrimo. Se construyen mercados en este tipo de escenarios y que siguen y crecen y cierras aquí y se abre allí. Pazelográfico empleo esos verbos, ¿no? Pero todo este universo dantesco es terrible. Es decir, cuando lo conoces te da un impacto. Fíjate, como este personaje, ¿no? El presunto ya sentenciado asesino del pequeño Alex, el lardero, que intentó también llevarse a una niña de 4 años. O sea, gente enferma total, ¿no? Eso es una enfermedad de la peor calaña.
más demoníaca no puede ser. Indudablemente hay varios factores. Yo he leído estudios sobre este tipo de conducta de los que han sido detenidos y han pasado un periodo de encarcelación. ¿Qué ocurre después? Y sobre todo hay estudios americanos que hablan que después ya sabemos lo que ocurre, lo que ha ocurrido antes. Sí. Es decir, que las personas en ese proceso, aunque se insiste en políticas para reconducir a las personas positivamente, pero un porcentaje alto vuelven a reincidir. Ahora, fíjate, con la desgraciada ley del solo sí es sí, que ha sido un fiasco, pero vergonzoso, no solamente mal hecho, y que, fíjate, ha rebajado condenas a más de un millar ya, y ha sacado de la cárcel a más de 100 ya. Y todo debido a la torpeza política y tal, y como desde luego es un desastre esto. Y la mayoría violadores, entre ellos, violadores de niños y de mujeres, maltratadores, asesinos, psicópatas en grado mayor, y muchos pedófilos, ¿no? Entonces, pero yo lo que estaba viendo, redes que eran por ejemplo, 350 vídeos de agresiones sexuales de un pedófilo, y un manual que explicaba a los padres cómo violar a sus hijas. Es uno de tantos, ¿eh? O sea, este mundo está enloquecido. Cuando Pablo presenta en aquel tiempo, hace 2000 años, el retrato del hombre, entiéndase, del ser humano, de la mujer, hombre-mujer, más quizá en este caso los hombres, de tan pétreo, tan duro, tan cruel, tan malvado, tan perverso, esto ya ha alcanzado límites insospechados, ¿no? No quiere decir que la pedofilia ya existía en todos los tiempos, lo que pasa es que ahora es en grado superlativo. Y con redes y con todo eso. ¿Cómo se podría imaginar a alguien que podría ver hasta pornografía infantil, que redes a punta pala, que van de aquí para allá y atentan contra los niños? Cuidado. Y ahora tienes que ir por las calles, no es que vayamos con miedo, no, pero sí que hay que una atención. Porque vas por las plazas y te secuestran a un niño y tal, o para venderlo o para hacer cualquier tropelía. Y aún en cualquier parte del mundo. Y aún en este primer mundo, donde tenemos policía y donde hay más cuidados y atenciones, pero igualmente tenemos a diario desapariciones de niños que son secuestrados y que etcétera. Entonces, esto nos preocupa y también hay que... Policialmente, la policía llega hasta donde puede, ¿no? Pero entonces no sé cuál sería una solución para atajar este cáncer que tenemos del tema de contra los niños en el primer mundo. Es muy complejo porque este escenario no cesa de crecer con su multitud de expresiones y expresiones que no tienen fronteras, porque a lo mejor se financia desde un país y se articula orgánicamente en otro. Pero, por ejemplo, en la prostitución es muy común encontrarte a menores. A menores y estas menores tienen relaciones con personas adultas. Y personas adultas que constatan que son menores. Y no solo hacen ejercicio de su relación, sino que luego no se comprometen en ningún aspecto. Una llamada discreta y silenciosa a una comisaría diciendo, mire, en tal sitio hay prostitución infantil. Es decir, en fin, hay realidades terribles, abominables, de una naturaleza atrozmente malvada. Pero que a veces las personas, ya no digo nada de las administraciones, que podríamos hablar específicamente de las mismas, ¿no? Pero nosotros mismos no asumimos compromisos de este orden. Por ejemplo, yo recuerdo no hace mucho, estando yo en mi domicilio, recibí una serie de inputs por unos gritos que estaban maltratando a una mujer, no sabía qué edad tenía. Y yo no dudé en llamar a la policía. Y la policía vino e intervino como creyó oportuno. Es decir, en cuestiones que nos pasan en la vida cotidiana, que implican evidentemente una responsabilidad moral para nosotros, no actuamos mínimamente.
Entonces, a veces hay que recordar que también tenemos una conciencia y que la misma la tenemos que articular por medio de compromisos, y que la no conciencia también contribuye a alimentar este tipo de realidades. Yo tengo una amiga que consiguió que una zona de prostitución en una población cercana a Barcelona se marchara. Claro. Lo asumió, bueno, un grupo de personas, etcétera. Bueno, nosotros como creyentes aún más. Además, evidentemente no somos usuarios de nada de esto. No, cuidado, en ambientes religiosos también se da. En la Iglesia católica ha sido una plaga. En algunos sectores, son mucho, es incomparable menor, pero también de los ambientes religiosos, tanto protestantes, en menor dimensión, como hace recientemente se hablaba hasta de los propios testigos de Jehová, alguien que denunciaba esto. Quiere decir, en los ambientes religiosos también se da esto mucho. La Iglesia Católica, claro, debido al celibato y a la represión de la expresión sexual, al menos pública, pues evidentemente pasa de todo, ¿no? Y esto ha sido una plaga que el Papa Francisco está tratando de reconducir como puede el hombre, pero que esto es una... O sea, quiere decir... Hay lugares donde se propicia esto también, la represión sexual, uno no puede tener relaciones con mujeres. Entonces, claro, pues a veces con los que tienes más cerca, que son los niños, etcétera, en fin, estamos rodeados de peligros, especialmente los niños. Indudablemente, y para muchos de ellos nosotros somos sus defensores. Sí. Entonces es algo que tenemos que articular activamente y tenerlo presente. Pero sí, por ejemplo, los países donde hemos estado, yo recuerdo escuchar en familias y conocer familias que han vivido esto como una experiencia dramática en sus vidas. Sí. De personas secuestradas, desaparecidas, niños que, en fin, algo terrorífico. Sí, es una de las realidades más dramáticas que tenemos en nuestro paisaje mundial. Recuerdo haber leído hace años hablando de la guerra espiritual, que se han dicho muchas paparruchadas también en nuestro ámbito de esto, pero hay cosas ciertísimas. Hay un libro muy interesante sobre eso, Dios en pie de guerra, que es un libro magnífico sobre el tema, muy riguroso, pero la Biblia habla de un conflicto espiritual, que todo es para perjudicar a los seres humanos, ¿no? De parte del infierno. Y realmente hay Ed Murphy tenía un libraco grande, hablaba de varias cosas. Eso a finales de los 70, sobre guerra espiritual. Hablaba de varios campos que todavía no tenían la dimensión que tienen hoy, ni mucho menos. Y de varias cosas que se han alterado el paradigma social, la identidad humana, todo. Y a donde más capítulos dedicaba este hombre era el tema como futurible, una plaga de pedofilias, de agresiones a los niños y tal. Y en aquel tiempo, bueno, sí, ya siempre ha existido este tipo de cosas, pero era infinitamente menor. También la información era menor, pero la realidad también era menor. Y entonces yo pensaba, bueno, no sé, puede ser, pero no vemos nada de eso. Cuando yo leí aquello, pero este hombre era un profeta, estaba diciendo lo que ha pasado, pero con creces. En cuanto a la plaga mayor de la corrupción humana, una de las mayores es la pedofilia. Y fíjate, la carta de un niño dirigida a Dios en Estados Unidos, una de tantas, Uh-huh. Aquí hay cientos de noticias respecto a la pedofilia en la hemeroteca. La carta de un niño dirigida a Dios permite detener a un depredador sexual, un niño que le escribe una carta a Dios, se la toman y descubren todo el pastel amargo, venenoso. Bueno, en fin, este es un tema interminable. Sin duda alguna, desgraciadamente, es un escenario lleno de esta maldad en su expresión más vil. Sí, Javier, antes de marcharnos, de concluir hoy, bueno, si tienes algo que decir en el corazón, en mente, pues por supuesto aquí tienes los micrófonos para decirlo. Pero antes, siempre estaba recordando, siempre tú y yo somos un poco nostálgicos, ¿no?
como los viejos rockeros. Y hablábamos de cosas que hemos vivido juntos, hemos contado un poco nuestra historia de los comienzos de Vida y Libertad, cómo se produjeron y todas las cosas que Dios ha hecho. Lo que era un sueño se convirtió en una realidad que ha bendecido a cientos y a miles de niños y de familias. Gracias a Dios. El proyecto de Betania, inicial, como una red de iglesias. Esas iglesias tienen proyectos humanitarios a punta pala. ¿No? Y ahora mismo, una de las iglesias Betania, una de nuestra federación, tiene una finca enorme con un centro para hombres, ya hace años. Ahora se nos entrega otra, recién, por la Junta de Andalucía, enorme para mujeres, en este caso. Hay otros centros de rehabilitación y hay muchas cosas en marcha, muchos programas de ayuda humanitaria de todo tipo. Cualquier federación, la UEBE, la FIEIDE, la Asamblea de Hermanos, Pentecostales, ya no digamos Remar, Reto y Betel, que están en vanguardia, ¿no? Hay muchos proyectos y programas de ayuda. En los últimos años, especialmente en los últimos 30, 40 años, en esto las iglesias evangélicas han experimentado un despertar hacia el compromiso social, ¿verdad? Que antes era exiguo, era poco o nada, ¿verdad? Todo evoluciona, cada vez pues surgen más sensibilidades que pueden concretarlas a las mismas en realidades activas, llenas de contenido y de compromiso. Y pienso que es uno de los escenarios naturales de la fe cristiana. Es decir, uno de los problemas que tenemos todas las comunidades de fe, no únicamente la nuestra, es qué proyectamos al exterior, qué imagen tienen de nosotros las personas con las cuales convivimos. Y pienso que en nuestro ámbito concreto aún queda mucho recorrido para articular una imagen que sea un eco verdadero de lo que somos. Y creo que un escenario natural es el compromiso con este tipo de ámbitos, no solo la infancia, sino por ejemplo también la vejez. Sí. Las edades avanzadas, ya vimos lo que ocurrió en la pandemia, la forma en que multitud de personas fallecieron, el miedo que sufrieron, las circunstancias que vivieron y el resultado Fue una final. pesadilla. Y seguimos escuchando muchas denuncias respecto al funcionamiento de algunas residencias que actualmente existen, el trato, la especialización del mismo, etcétera. Es decir, que los creyentes tenemos escenarios humanitarios donde podemos articular el desarrollo de nuestra fe y también nos permitirá transmitir un mensaje de quiénes somos. Uh-huh. Y lo sabrán y lo verán porque verán lo que hacemos. Así es. Y todo esto venía al caso de que nació un proyecto en el 90, Betania, que gracias a Dios, pues también como algunos otros también en nuestro país, ha sido fecundo y ahí estamos, seguimos en ciernes, viendo cómo alcanzar a los hombres y mujeres con el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación y de una nueva vida en Cristo que incluye el compromiso con Dios y con los hombres, a favor de los hombres, para su bien, ¿no? Pero como eso surgió y otros proyectos y organizaciones, etcétera, el proyecto de radio, de Onda Paz también, que tú también lo viviste desde su génesis, y luego han aparecido muchas emisoras. Radio Amistad fue el buque insignia, porque en sus tiempos, donde no había nadie, prácticamente, solo la Radio Bonanova, que era en una parte de Barcelona, ya desaparecida lamentablemente, pero surgió ahí Lisardo Cano, un batallador, y que abrió 20 y tantas ciudades y había muy buena programación, habría de todo, ¿no? Pero y la gente se convertía al Señor, no era tanto estos que van de un sitio para otro. ¿Te acuerdas? Que de hecho lo vivimos de cerca nosotros. Y luego nació el Tren de la Vida allí, nació el proyecto Betania, etcétera. Muchos, nació también Onapau después. Pero lo que venía recordando, siempre hablamos de tiempos pasados que fueron buenos, ni mejores ni peores. Lo mejor está por venir todavía. Lo peor y lo mejor está por venir. Pero estaba recordando personas, y sé que esto a ti te llega. Personas que siempre que han tenido sus dificultades también, ¿no? En su devenir de la vida, pero que marcaron hitos. Uno era don Fernando Bagnoni, otro era Juan Gili,
don Juan Gili, que estaba recordando a Benjamín Angurey, Roberto Beler, ¿no? Que lamentablemente nos dejó hace pocos años. Por decir algunos y algunos más que nos han dejado y hayan partido, pero que personas que marcaron época en muchos aspectos e influyeron en muchas de nuestras vidas para bien y alcanzaron a otros para Cristo, evangelistas como don Fernando, que era un hombre sensacional con la anécdota, un maestro de la anécdota, y luego Benjamín Angurey, un evangelista con un ganchazo enorme, don Juan Gili, muy buen evangelista, además de presidente y fundador de Evangelismo en Acción, y tantos y algunos más, podemos hacer memoria, ¿no? Bernardo Sánchez y otros que han parecido. Daniel González, el impulsor de cursos bíblicos por correspondencia, que ha llevado a vidas a Cristo a centenares. En fin, cuántas personas, ¿no? Y recuerdos, y mujeres también, ¿no? Bueno, algunos están vivos, gracias a Dios. Tenemos a nuestra querida Josep Meseguer, que también se partió, querido, entrañable, y un gran músico y un gran hombre, y tantos otros. ¿Recuerdas alguno así, de estos que nos han dejado? Sí, te viene a la memoria y como tú también señalabas, compañeras de viaje, damas en mayúsculas, también esta vertiente. Nosotros siempre subrayamos la figura de Esperanza, Sí. que la tenemos tan próxima. Esperanza Carrizosa, sí. La presidenta de Déboras España, la coordinadora nacional es Esther Burgués, pero la fundadora es Esperanza, que sí, una mujer, todo un personaje, de verdad. Y, oye, estaba el domingo, que visito la iglesia de vez en cuando, estaba allí, estuve todo el día con ellos, comimos, y fue muy grato el día. Y cambiaron de local, muy bonito, lo han embellecido, un sitio precioso, más grande y tal. No cabe la gente, está la gente de pie. No sé qué vamos a hacer. Me refiero, la pastora en cuestión, ¿no? Tenemos pocas pastoras, ¿eh? Entre ellas también está Asun Quintana, que es una gran pastora, y no hay muchas pastoras, pero las hay. Ya ves, las hay. Sin duda, hay muchas más en otras lides, pero lo importante, citamos personas que conocemos, pero podríamos citar muchas más. Sí, están en vida. Hablamos de. Sí. Hablamos también de también la que marcó época y que fue muy interesante. Estuvo conmigo en radio también en el Tren de la Vida, Nuria Pradas. Nuria Pradas. Como no, inolvidable, ¿no? Sin duda alguna. Y va bien porque no es un hábito muy articulado en nuestro medio, pero recordar personas que han tenido trayectorias comprometidas y con alcance y profundidad en su desarrollo es bueno. Es bueno para todo tipo de organización. Es bueno recordarlas, tenerlas presentes. Honrarles. Sí. Honrar su memoria pasada y su memoria en vida. Tenemos a Miguel Díez, todo un personaje, a veces polémico, porque es un hombre que no tiene filtros y habla, pero bueno, ahí tiene el aval de todo lo que ha sembrado, de proyectos humanitarios del calado en más de 70 países. Más de 200.000 chicos han pasado por los centros de rehabilitación toxicomanías, pero es que tienen muchos programas de ayuda de todo tipo, hasta dispensarios. Sí, tiene el reconocimiento de la ONU. También, como una de las 100 ONGs más importantes del mundo, pero está Elías Tepper, de Betel, un hombre que ha hecho un trabajo colosal con todo su equipo. Pero está el tío Raimundo, ¿no? Don Raimundo, no es el tío Raimundo, es otro de Madrid. Don Raimundo también, el fundador de Reto, también, que tanto bien hicieron y hacen. O sea, que sí, tenemos, sin duda, hay un capital duda. humano y espiritual que debemos de darle gracias a Dios y honrar a estas personas. Y que debe ser algo que nos identifique, ¿no? Que los creyentes evangélicos tienen ahí un escenario vital donde no solo realizan y articulan aspectos de su fe, sino que contribuyen a que la sociedad tenga menos lagunas, menos vacíos y que todas las personas puedan tener una vida normalizada, aunque no abracen la fe que nosotros abrazamos. Claro. Al que no olvidaremos nunca tampoco es a Juan Blake.
Cuidado, No un recuerdo. gran evangelista, un hombre de impulsor de proyectos, un amante de nuestro país. Y quiero honrar públicamente a una persona en vida, todavía, bueno, joven, quiere decir, somos de la misma edad más o menos, él que quizá tenga un par de años más que yo, es José Pablo Bueno, Sánchez. José Pablo Sánchez está haciendo está haciendo el relevo, tanto de David Lago, que es el encargado de decisión, el nuevo director, justamente estos días está haciendo la transición, y también en la dirección del programa Buenas Noticias, que él ha dirigido muchos años y tan magistralmente, ¿no? Con la compañía de el concurso de Beni Moreno, también periodista. Magníficos trabajando los dos. Pero José Pablo y lo que él ha sembrado y lo que ha trabajado, que ha sido inmenso, Radio Nacional de España, el programa de radio también. O sea, quiere decir, damos gracias a Dios por esos hombres que han abierto un frente no fácil. Han visibilizado al pueblo de Dios. Hemos tenido tribunas para predicar el Evangelio de Jesús y ver los proyectos en marcha, y quienes somos también este pueblo ignorado para muchos, que somos los protestantes españoles, que cada vez el número es más grande por varias razones. En fin, José Pablo Sánchez, un hombre que en vida, que tiene mucho que dar en muchos aspectos. También ha escrito algunos libros. Un gran comunicador y un hombre que está haciendo una transición, un relevo generacional inteligente, y que ha sembrado mucho y bueno también. O sea que se me ocurren estos que me vienen a la memoria. Podríamos ir, la lista podría aumentar. Señor Vila, Juan Antonio Monroy, etcétera. tantos, ¿no? Tantos y tantas. Sí, Y etcétera. tantas. Y bueno, y damos gracias de estos, el liderazgo en tantas vertientes y espacios de nuestro universo. Y bueno, seguimos en el camino. Sí, Seguimos sí, en la sí. andadura con convicción y con determinación, con el propósito claro de que el medio cristiano evangélico crezca, tanto en número como en calidad, y que podamos ser un referente importante para la sociedad en todos los planos, y que contribuyamos a construirla más sólida, más igualitaria, más justa, más digna y más noble. Así es, querido amigo. Bueno, Javier, hemos llegado a la estación término. Tú es Muy como bien. cuando vas en el AVE, qué fantástico, ¿eh? Ahora tenemos 3 o 4 compañías de AVE. Sí, he viajado en 2 compañías, sigo prefiriendo el AVE, ¿eh? ¿El AVE español? Sí, el AVE español tiene unas prestaciones que son unos intangibles que los aprecias cuando comparas, es decir, conoces si has viajado con otros, pero todos son rápidos, Sí. son cómodos, son agradables, tienen buen servicio y dignos de nuestra confianza sin duda. A mí me gusta el francés, me resulta más Yo he cómodo. hablado con otra persona que el italiano. El italiano, sí. A ver, aquí hay una punta, ¿eh? Pero que fíjate, llegar... Sí. Ahora resultará que ya se ha creado un tren que llegarás no sé, a París, creo que llegas en 1 hora, de Barcelona a París, Bueno, o de París a Barcelona. Fíjate, que está en el norte de Francia. es preferible utilizar el tren antes que el avión, Sí, y que no hombre, se enfaden las compañías aéreas. El tren de la vida, por eso es un tren sí. que aprovechas el Sí, paisaje claro. y todo. Cada cual tiene sus acentos. Yo hace años no me acuerdo, no tengo coche. Entonces ¿Tuviste coche? tuve uno, sí, 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 sí. tuve de segunda mano un Fiat Uno. Sí, Fiat sí. Uno que lo compré porque teníamos entonces una empresa con el propósito que financiara proyectos y tal y cual, que repartíamos publicidad. Sí, sí, sí. Esto sí. duró poquito y tal. Pero quiero decir, para mí, yo voy más cómodo a Madrid, por ejemplo, que voy con cierta frecuencia. Yo cojo el tren de las 7:30 de la mañana y a las 10 estoy allí. Sí, sí, sí. Entonces, y luego por la tarde, que tengo más amplitud de decisión, pero suelo cogerlo entre las 5 y las 6, y a las 8 estoy aquí. Fíjate. 8:30.
2 horas y media o 3 como máximo. Sales allí, te vas al Brillante, te tomas un bocadillo de calamares o unas porras. Sí, y- las porras sí, porque las porras es una variante de los churros en Madrid y son sabrosas. O sí, a Santa Justa en Sevilla o donde quiera que vayas, También ¿no? son sabrosas. Sí, sí. Quiere Ahí las decir llaman de que otra manera, sí. el tren es un Sí, es un tiene su medio de historia. comunicación seguro, rápido y la verdad yo siempre hace años que lo uso y yo en avión he viajado enormemente. Claro. Tantos viajes a Colombia, Honduras, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, en fin, Venezuela, en fin. Sí, sí, tú has recorrido medio mundo también. Bueno, una parte, pero yo he quedado agotado de tanto tránsito. Y claro, Sí, y la gente que viaja tanto, ¿eh? las comprendo. Tienen que asimilar. Tengo un amigo que tiene un trabajo que viaja constantemente a todo el mundo, al mundo entero, ¿eh? Se llama Pablo y la verdad es que, bueno, se ha adaptado a ello, ¿no? Sí, es Por su trabajo, claro. configura tu escenario laboral, evidentemente te adaptas a lo que tiene y a lo que te quita. Claro. Francisco Javier Pérez, presidente de Vida y Libertad, la ONG humanitaria, trabaja con la infancia en riesgo. Hemos Así hablado una mica de tot, como decimos aquí en Cataluña, Un popurrí un poco de diverso todo, y recordando personas y momentos, y evocando y honrando también la Sí, memoria sí. de muchos, de los que partieron y de los que quedan también, sin antes duda. de que sea demasiado tarde. Nada más y nada menos. Nos vamos, señoras y señores.